Disfrazado de conserje, un millonario va a la oficina de su esposa. Se queda helado por lo que escucha. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Ernesto y a los 50 años creía que conocía a mi esposa mejor que nadie. Después de 15 años de matrimonio, pensaba que Carolina y yo habíamos construido algo sólido, algo real. Pero hay momentos en la vida cuando te das cuenta de que has estado viviendo una mentira, y ese despertar duele más que cualquier traición física. Todo comenzó hace 3 meses, un martes por la mañana. Carolina estaba sentada en la mesa del desayuno, pero no comía. Solo movía el café con la cuchara, una y otra vez, con esa mirada distante que había empezado a reconocer demasiado bien. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me miró como si hubiera interrumpido algo importante. Ernesto, necesitamos hablar sobre nuestras finanzas, me dijo con una seriedad que no había escuchado antes. Creo que deberíamos reorganizar algunas cosas en la empresa. Me quedé helado. Carolina nunca había mostrado interés real en los aspectos técnicos de mi negocio. Durante 15 años, ella se había enfocado en su propio bufete de abogados mientras yo manejaba mi empresa de construcción. Éramos independientes profesionalmente, y eso había funcionado perfecto para nosotros. ¿Qué tipo de reorganización?, le pregunté, tratando de mantener un tono casual. Bueno, dijo, evitando mi mirada, tal vez podríamos consolidar algunas cuentas. Hacer que las cosas sean más eficientes. Algo en su tono me puso nervioso. La palabra eficiente salió de sus labios de una manera que no sonaba natural, como si hubiera estado practicando esa conversación. Esa misma semana, Carolina me presentó a Eduardo, 28 años, recién graduado de la universidad, con una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Según ella, lo había contratado como su nuevo asistente personal. Ernesto, este es Eduardo, me dijo durante una cena en casa. Va a ayudarme con algunos proyectos especiales. Eduardo me dio la mano con firmeza, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una confianza que parecía fuera de lugar para alguien tan joven, especialmente cuando miraba a mi esposa. Es un placer conocerlo, señor, me dijo. Carolina me ha contado mucho sobre usted. Me molestó que la llamara Carolina, no señora López o algo más formal. Había una familiaridad ahí que me incomodó. Durante las siguientes semanas, comencé a notar cambios sutiles pero perturbadores. Carolina llegaba tarde a casa con más frecuencia, siempre con explicaciones sobre casos urgentes o reuniones de última hora. Su teléfono sonaba a horas extrañas, y ella se levantaba de la cama para contestar en otra habitación. Una noche la seguí discretamente hasta su estudio. La escuché hablar en voz baja, pero no pude distinguir las palabras. Cuando regresó a la cama, le pregunté quién había llamado. Un cliente con una emergencia, me respondió, pero no me miró a los ojos. Lo que más me perturbaba era cómo había cambiado físicamente. Carolina siempre había sido elegante, pero ahora había algo diferente. Se arreglaba más, usaba perfumes que no reconocía, compraba ropa nueva constantemente. Cuando le comenté lo bien que se veía, sonrió de una manera que no pude interpretar. Solo estoy tratando de mantenerme profesional, me dijo. Un viernes por la noche, decidí sorprenderla en su oficina con la cena. Cuando llegué al edificio, el guardia de seguridad me dijo que había visto salir a Carolina con un hombre joven hacía una hora. Estaban muy juntos, don Ernesto, me comentó el guardia, un hombre mayor que conocía desde hace años. Parecían, bueno, usted entiende. Esa noche, cuando confronté a Carolina sobre esto, se molestó más de lo normal. ¿Me está siguiendo ahora?, me gritó. Eduardo y yo teníamos una reunión de trabajo con un cliente. No puedo ni siquiera hacer mi trabajo sin que me interrogues. Su reacción fue desproporcionada. La Carolina que conocía nunca me había gritado así. Había algo desesperado en su voz, como si estuviera defendiendo más que solo una reunión de trabajo. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo de nuestra habitación. Carolina dormía a mi lado, pero se sentía como una extraña. 15 años de matrimonio, y de repente no reconocía a la mujer con la que compartía mi vida. Al día siguiente, Carolina volvió a mencionar las finanzas. Ernesto, en serio necesitamos hablar sobre consolidar nuestras cuentas, me dijo durante el desayuno. Eduardo ha estado ayudándome a revisar algunas estrategias financieras, y creo que podríamos ahorrar mucho dinero en impuestos. Ahí estaba otra vez ese nombre. Eduardo. Un asistente de 28 años que aparentemente ahora era experto en estrategias financieras para empresarios de 50 años. ¿Desde cuándo Eduardo sabe sobre finanzas?, le pregunté.
Estudió administración de empresas, respondió rápidamente. Y ha estado investigando nuestro caso específico. Nuestro caso específico. Como si mi empresa fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Esa tarde, mientras Carolina estaba en una supuesta reunión, registré su estudio en casa. No encontré nada obvio, pero noté que había documentos de mi empresa que no recordaba haber compartido con ella. Estados financieros, contratos, información sobre mis cuentas bancarias. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué Carolina tendría documentos tan detallados sobre mi empresa? ¿Y por qué no me había pedido permiso para revisarlos? Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé por la casa, tratando de entender qué estaba sucediendo. En la cocina, encontré el teléfono de Carolina cargándose en el mostrador. Por primera vez en 15 años de matrimonio, sentí la tentación de revisar sus mensajes. No lo hice, pero el hecho de que había considerado hacerlo me asustó. Al día siguiente, Carolina anunció que ella y Eduardo trabajarían tarde toda esa semana en un proyecto importante. ¿Qué tipo de proyecto?, le pregunté. Es complicado, me respondió, besándome la mejilla de una manera que se sintió mecánica. Te contaré cuando esté terminado. Pero algo en mi interior ya sabía que nunca me lo contaría. Y por primera vez en mi vida, comencé a sospechar que la mujer que amaba me estaba mintiendo sobre algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La idea me vino como un rayo en medio de una tormenta. Era una locura, lo sabía, pero también sabía que era la única manera de descubrir qué estaba pasando realmente. Si Carolina me estaba mintiendo, si había algo entre ella y Eduardo, necesitaba pruebas. Y las únicas pruebas estaban en su oficina, en esos momentos cuando creían que nadie los veía. Mi empresa de construcción me había enseñado que siempre hay una manera de entrar a cualquier lugar si conoces a las personas correctas. Y después de 20 años en el negocio, conocía a muchas personas correctas. El lunes por la mañana llamé a Roberto, mi antiguo capataz que ahora manejaba una empresa de limpieza comercial. Nos conocíamos desde hace 15 años, y sabía que podía confiar en él. Roberto, necesito un favor extraño, le dije cuando nos encontramos en un café cerca de su oficina. Necesito trabajar como conserje en un edificio por unas semanas. Roberto me miró como si hubiera perdido la razón. Ernesto, ¿estás bromeando? Tú tienes una empresa millonaria. ¿Para qué quieres limpiar pisos? Es personal, le respondí, y no puedo explicarte los detalles. Roberto me estudió por un momento, luego asintió lentamente. El edificio Meridian siempre necesita personal nocturno, me dijo. Los horarios son de 6 de la tarde a 2 de la madrugada. Pagan $150 por noche, y nadie hace preguntas si vienes recomendado por mí. El edificio Meridian. Exactamente donde Carolina tenía su oficina. ¿Cuándo puedo empezar? Esta noche si quieres. Pero Ernesto, Roberto me puso una mano en el hombro, ten cuidado con lo que puedas encontrar. Algunas verdades duelen más que las mentiras. Esa tarde compré ropa de trabajo en una tienda de segunda mano, pantalones azules desgastados, camisas grises, zapatos de goma. Me dejé crecer la barba que había empezado la semana anterior y compré una gorra que mantuviera mi rostro en sombras. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Carolina llegó a casa a las 5, una hora antes de lo normal. Voy a trabajar hasta muy tarde esta noche, me informó mientras se servía una copa de vino. Eduardo y yo tenemos que revisar unos documentos importantes. ¿Qué tipo de documentos?, le pregunté, tratando de sonar casual. Contratos de un cliente nuevo, respondió rápidamente. Es muy confidencial. Mentía. Podía verlo en la manera que evitaba mi mirada, en cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la copa. A las 6:10, me despedí de Carolina con un beso que se sintió como hielo. Que tengas buena suerte con tu reunión, le dije. Gracias, respondió, pero ya estaba distraída, revisando su teléfono. 40 minutos después, estaba en el sótano del edificio Meridian, recibiendo instrucciones del supervisor nocturno sobre mis responsabilidades. El 10º piso, donde estaba la oficina de Carolina, era parte de mi ruta de limpieza. Los abogados del 10º piso trabajan hasta tarde, me explicó el supervisor. Generalmente están ahí hasta las 10 u 11 de la noche. Solo limpia las oficinas que estén vacías y no molestes a nadie. Perfecto. A las 8 de la noche subí al 10º piso con mi carrito de limpieza. El pasillo estaba silencioso, pero vi luz debajo de la puerta de la oficina de Carolina. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras empujaba mi carrito hacia el área de recepción, justo al lado de su oficina. Desde ahí podía escuchar voces, pero no las palabras. Moví mi carrito más cerca,
fingiendo limpiar las ventanas del pasillo. La puerta de Carolina no estaba completamente cerrada. Los documentos que me diste la semana pasada, escuché la voz de Eduardo. Están firmados por él, ¿verdad? Sí, respondió Carolina. Ernesto firma todo lo que le pongo enfrente. Nunca lee los detalles. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Documentos? ¿Qué documentos había firmado sin leer? ¿Y está segura de que no sospecha nada?, preguntó Eduardo. Por favor, Carolina se rió, pero no era una risa alegre. Ernesto es demasiado confiado. Después de 15 años de matrimonio, piensa que me conoce. No tiene idea de lo que soy capaz. Me quedé paralizado. La frialdad en su voz era algo que nunca había escuchado antes. Esta no era la mujer con la que me había casado. O tal vez sí, y yo nunca la había visto realmente. ¿Cuánto tiempo más necesitamos?, escuché a Eduardo preguntar. Unas semanas más, respondió Carolina. Necesito que él firme algunos documentos adicionales antes de que podamos proceder con la siguiente fase. ¿La siguiente fase? ¿Fase de qué? Seguí limpiando las ventanas, mi mente corriendo con posibilidades terribles. Documentos que había firmado sin leer. Una siguiente fase. Carolina hablando de mí como si fuera un obstáculo que necesitaba ser manejado. Después de unos minutos, escuché pasos acercándose a la puerta. Rápidamente empujé mi carrito hacia el baño más cercano y comencé a limpiar los lavabos, manteniendo la cabeza baja. Eduardo salió de la oficina de Carolina, pero no se fue. Se quedó en el pasillo, hablando por teléfono en voz baja. Solo pude captar fragmentos de la conversación. Sí, todo va según el plan. Él no sospecha nada. Carolina lo tiene completamente controlado. Unas semanas más y podremos. La llamada terminó y Eduardo regresó a la oficina de Carolina. Esperé unos minutos antes de regresar a mi posición cerca de su puerta. ¿Hablaste con él?, escuché preguntar a Carolina. Sí, respondió Eduardo. Está listo para la siguiente etapa. Solo necesitamos las transferencias que discutimos. ¿Transferencias? Mi sangre se enfrió. ¿Estaban hablando de transferencias de dinero? Perfecto, dijo Carolina. Ernesto ha sido tan generoso con su información financiera últimamente. Realmente hace que todo esto sea mucho más fácil. Mi información financiera. Las preguntas sobre consolidar cuentas. Los documentos que había encontrado en su estudio. Todo comenzó a conectarse de una manera horrible. Durante los siguientes 40 minutos, continué limpiando el área, captando fragmentos de conversación que me llenaban de horror. Hablaron sobre cuentas bancarias, sobre documentos legales, sobre cronogramas que no entendía completamente pero que sonaban siniestros. A las 10:30, finalmente escuché a Carolina decir, mejor terminamos por hoy. Ernesto esperará que llegue pronto a casa. Mi corazón se detuvo. Rápidamente empujé mi carrito hacia el elevador, bajé al 7º piso, y esperé hasta escuchar el elevador subir y bajar nuevamente. Cuando finalmente salí del edificio a las 2 de la madrugada, mi mundo había cambiado completamente. La mujer con la que había vivido durante 15 años no era quien yo pensaba. Y cualquiera que fuera el plan que tenía con Eduardo, yo era claramente el objetivo. Llegué a casa a las 2:30. Carolina ya estaba durmiendo, o fingiendo dormir. Me quedé parado junto a la cama, mirándola en la oscuridad, preguntándome cuánto tiempo había estado planeando lo que fuera que estaba planeando. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de la mujer que amaba. Durante los siguientes 5 días, mantuve mi rutina doble. De día era Ernesto López, empresario exitoso y esposo aparentemente ingenuo. De noche me convertía en el conserje silencioso que limpiaba los secretos más oscuros de su propia vida. Carolina continuó llegando tarde a casa, siempre con nuevas excusas sobre casos urgentes y reuniones de emergencia. Yo asentía comprensivamente, le preguntaba sobre su día, y fingía creer cada mentira que salía de sus labios. Por las noches, después de que se dormía, revisaba discretamente nuestros estados de cuenta bancarios en mi computadora personal. Lo que encontré me hizo sudar frío. En las últimas 6 semanas, había habido transferencias que no recordaba autorizar. Pequeñas al principio, $5,000 aquí, 3,000 allá. Pero el patrón era claro. Alguien estaba moviendo mi dinero, y tenía una idea muy clara de quién era. El miércoles por la noche, mi cuarta noche como conserje, finalmente escuché lo que había estado temiendo. Estaba limpiando las oficinas vacías del 9º piso cuando escuché voces subiendo por la escalera de emergencia. Carolina y Eduardo, hablando en susurros pero lo suficientemente alto como para que pudiera escuchar. ¿Revisaste las cuentas de la empresa?, preguntó Eduardo mientras subían.
Esta mañana, respondió Carolina. Ernesto tiene $250,000 en la cuenta principal de construcción, y otros 180,000 en ahorros personales. Mi respiración se detuvo. Esas cifras eran exactas. ¿Cómo sabía Carolina los montos exactos de mis cuentas empresariales? ¿Y está segura de que no revisa los movimientos?, continuó Eduardo. Carolina se rió, un sonido que me heló la sangre. Por favor. Ernesto es el tipo de hombre que firma cheques mientras ve televisión. Confía en mí completamente. Siempre ha sido su debilidad. Llegaron al 10º piso y yo rápidamente moví mi carrito hacia el baño más cercano, manteniéndome fuera de vista pero lo suficientemente cerca para escuchar. ¿Cuánto hemos movido hasta ahora?, preguntó Eduardo una vez que entraron a la oficina de Carolina. $47,000, respondió ella. En cantidades pequeñas durante las últimas 6 semanas. Él no ha notado nada. $47,000. Mi dinero. Dinero que había ganado con años de trabajo duro, movido sin mi conocimiento por la mujer en la que más confiaba en el mundo. ¿Y el siguiente paso?, escuché preguntar a Eduardo. Mañana necesito que él firme los documentos de transferencia de la cuenta empresarial, dijo Carolina. Le diré que es para optimización fiscal. Es lo suficientemente ingenuo como para creerme. Y después. Hubo una pausa larga. Cuando Carolina habló de nuevo, su voz tenía una frialdad que nunca había escuchado antes. Después nos vamos, dijo simplemente. Tú y yo. Con todo su dinero. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. No solo me estaba robando. Estaba planeando abandonarme por Eduardo, llevándose todo lo que había construido en 20 años de trabajo. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Eduardo. No lo hará, respondió Carolina con una confianza que me enfermó. Ernesto me ama demasiado como para sospechar de mí. Y para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos en Costa Rica con identidades completamente nuevas. Costa Rica. Identidades nuevas. Esta no era una aventura amorosa impulsiva. Era un plan calculado, meticuloso, diseñado para destruir mi vida completamente. Carolina, la voz de Eduardo se volvió más íntima. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Después de 15 años de matrimonio. Eduardo, la voz de Carolina se endureció. Ernesto nunca fue el plan. Era conveniente. Su dinero era conveniente. Pero tú eres lo que realmente quiero. Escuché sonidos que no quería identificar. Besos, susurros íntimos, la traición física añadiéndose a la traición financiera. Me alejé del área, mi mente luchando por procesar lo que había escuchado. No solo era sobre dinero. Carolina no me amaba. Tal vez nunca me había amado. Había sido una inversión a largo plazo, una manera de asegurar su futuro financiero hasta que encontrara algo mejor. El resto de la noche limpié en piloto automático, mi mente girando con preguntas terribles. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Nuestro matrimonio completo había sido una mentira? ¿Qué documentos había firmado sin leer que le daban acceso a mis cuentas? Llegué a casa a las 3 de la mañana, mi cuerpo exhausto pero mi mente completamente despierta. Carolina estaba durmiendo, su rostro pacífico en la luz tenue de la luna. Durante 15 años, había pensado que esa cara era lo más hermoso del mundo. Ahora me parecía la cara de una extraña. Me senté en mi estudio, staring at our family photos. Nuestra boda, vacaciones, aniversarios. ¿Había estado fingiendo en todas esas fotos? ¿O había momentos reales mezclados con la actuación? Abrí mi computadora y comencé a revisar cada transacción de los últimos 3 meses. Ahora que sabía qué buscar, el patrón era obvio. Transferencias pequeñas pero consistentes, siempre a una cuenta que no reconocía. Documentos firmados digitalmente que supuestamente eran para optimización fiscal, pero que claramente daban a Carolina acceso a mis fondos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Carolina. Buenos días, amor. Hoy necesito que firmes algunos papeles para el contador. Son para ahorrar impuestos este año. Los dejaré en tu escritorio. Ahí estaba. El siguiente paso de su plan, llegando exactamente como había prometido a Eduardo. Me levanté y fui a la cocina, donde Carolina ya estaba preparando café. Se veía hermosa como siempre, arreglada perfectamente para otro día de engañarme. Buenos días, cariño, me dijo, besándome en la mejilla. ¿Dormiste bien? Como un bebé, mentí. Perfecto. Oye, dejé esos documentos fiscales en tu escritorio. El contador necesita que los firmes hoy. Por supuesto, respondí, manteniendo mi voz neutral.
¿Qué tipo de documentos? Solo cosas aburridas de impuestos, dijo, agitando una mano como si fuera insignificante. Transferencias de cuentas para optimización fiscal. Ya sabes cómo es el gobierno con estas cosas. Transferencias de cuentas. Exactamente lo que había escuchado la noche anterior. Claro, dije. Lo haré después del desayuno. Carolina sonrió brillantemente. Eres el mejor, me dijo. No sé qué haría sin ti. Pero yo sabía exactamente qué haría sin mí. Lo había escuchado con mis propios oídos la noche anterior. Después de que Carolina se fue a trabajar, fui a mi escritorio. Los documentos estaban ahí, exactamente como había prometido. Los leí cuidadosamente por primera vez en meses, y lo que vi me dejó sin aliento. No eran documentos de optimización fiscal. Eran órdenes de transferencia que moverían $150,000 de mi cuenta empresarial principal a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Si firmaba estos documentos, Carolina tendría acceso a la mayoría de mis activos líquidos. Busqué la información de la cuenta destinataria en Internet. La cuenta había sido abierta 3 meses atrás por una empresa fantasma registrada a nombre de Eduardo Martínez. Todo encajó. Durante 3 meses, Carolina y Eduardo habían estado preparando esto. El romance, el trabajo hasta tarde, las preguntas sobre mis finanzas. Todo había sido una actuación elaborada para robarme todo lo que tenía. Esa noche, mientras me vestía para mi quinto turno como conserje, tomé una decisión. No iba a firmar esos documentos, pero tampoco iba a confrontar a Carolina todavía. Necesitaba saber más. Necesitaba entender completamente su plan antes de poder detenerlo. Porque si había algo que 20 años en el negocio de construcción me habían enseñado, era que nunca atacas un problema sin entender completamente su estructura. Y la estructura de la traición de Carolina era mucho más compleja de lo que había imaginado. El viernes por la noche, mi quinta noche como conserje, descubrí que el robo de dinero era solo el comienzo. Lo que Carolina y Eduardo realmente planeaban era mucho peor de lo que había imaginado en mis pesadillas más oscuras. Carolina había llegado a casa esa tarde más nerviosa de lo normal. Durante la cena, me preguntó 3 veces sobre los documentos fiscales. ¿Ya tuviste tiempo de revisarlos?, me preguntó mientras cortaba su ensalada. Todavía no, mentí, pero los firmaré mañana por la mañana. Vi cómo sus hombros se tensaron ligeramente. El contador realmente los necesita hoy, insistió. ¿Podrías firmarlos después de la cena? Son solo unas firmas. Por supuesto, respondí, estudiando su rostro. ¿Hay alguna prisa en particular? No, no, dijo rápidamente, pero evitó mi mirada. Solo que es mejor manejar estas cosas rápidamente. Esa noche, Carolina anunció que tendría que trabajar hasta muy tarde otra vez. Eduardo y yo tenemos una presentación muy importante mañana, me explicó mientras aplicaba un perfume que no reconocía. Probablemente estaremos hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué tipo de presentación?, pregunté. Es para un cliente muy importante, respondió, pero su explicación sonaba ensayada. No puedo decirte mucho por la confidencialidad. Cuando llegué al edificio Meridian esa noche, algo se sentía diferente. Había más actividad de lo normal en el 10º piso. Vi a Eduardo entrando y saliendo del edificio varias veces, cargando cajas y documentos. A las 9 de la noche, mientras limpiaba el pasillo cerca de la oficina de Carolina, escuché voces que no reconocía. No solo estaban Carolina y Eduardo. Había un tercer hombre. Moví mi carrito más cerca de la puerta, fingiendo limpiar las ventanas del pasillo. ¿Trajiste los documentos médicos?, escuché preguntar a Carolina. Aquí están, respondió una voz desconocida. Certificación de demencia temprana, evaluación psiquiátrica que confirma deterioro mental severo, y recomendación para tutela legal inmediata. Mi sangre se congeló. ¿Documentos médicos? ¿Demencia? ¿De qué estaban hablando? ¿Y están fechados correctamente?, preguntó Eduardo. Todo está en orden, respondió el extraño. Según estos documentos, Ernesto López ha estado mostrando signos de deterioro mental durante los últimos 6 meses. La progresión es consistente con demencia temprana, y el pronóstico sugiere que necesita tutela legal inmediata. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. Estaban falsificando documentos médicos para declararme mentalmente incompetente. ¿Y el médico que supuestamente firmó esto?, preguntó Carolina. El doctor Ramírez está fuera del país por 6 meses, respondió el hombre. Para cuando regrese, si es que regresa, esto ya estará completado y archivado legalmente. Perfecto, dijo Eduardo.
¿Cuánto tiempo tomará el proceso de tutela una vez que presentemos estos documentos? Con la evidencia médica falsificada y el testimonio de Carolina como esposa preocupada, no más de 2 semanas, respondió el extraño. Especialmente porque ella es abogada. Los jueces tienden a confiar en las evaluaciones de colegas profesionales. Carolina era abogada. Sabía exactamente cómo manipular el sistema legal. ¿Y una vez que tenga tutela completa? Preguntó Carolina. Tendrás control total sobre todos sus activos, explicó el hombre. Podrás vender propiedades, transferir dinero, hacer cualquier transacción financiera en su nombre. Legalmente, él será como un niño, y tú serás su guardián. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Eduardo. Para siempre, si quieres, respondió el extraño. Una vez que alguien es declarado mentalmente incompetente, revertir esa decisión es casi imposible, especialmente si la persona, afectada, continúa mostrando signos de deterioro. Escuché el sonido de papeles siendo movidos. ¿Y estos medicamentos? Preguntó Carolina. 3 pastillas al día, mezcladas con su comida o bebida, explicó el hombre. Causarán confusión, pérdida de memoria a corto plazo, y desorientación. Los síntomas serán consistentes con la demencia temprana documentada en los archivos médicos. Mi respiración se detuvo completamente. Carolina me había estado drogando. ¿Por cuánto tiempo ha estado tomándolos? Preguntó Eduardo. 2 semanas, respondió Carolina. Ernesto ya está mostrando algunos de los efectos. Ayer me preguntó 3 veces sobre los mismos documentos. Está funcionando perfectamente. Recordé los últimos días. La confusión ocasional, los momentos donde sentía mi mente un poco nublada. Había pensado que era estrés del trabajo, pero Carolina me había estado envenenando sistemáticamente. ¿Y después del proceso de tutela? Preguntó Eduardo. Ernesto será trasladado a una facilidad especializada para personas con demencia, explicó el extraño. Un lugar donde puede recibir el cuidado que necesita. Por supuesto, estas facilidades son muy caras, así que la mayoría de sus activos tendrán que ser liquidados para pagar por su cuidado. ¿Cuánto tiempo podríamos mantenerlo ahí? Preguntó Carolina con una frialdad que me aterrorizó. Años, respondió el hombre. Décadas si quieres. Una vez que alguien está en una de estas facilidades con demencia severa, el mundo exterior simplemente se olvida de ellos. Estaban planeando robar todo mi dinero, declararme loco, y encerrarme en un asilo para el resto de mi vida. ¿Y sus amigos? ¿Su familia? Preguntó Eduardo. Ernesto no tiene familia cercana, dijo Carolina. Sus padres murieron hace años, no tiene hermanos, y sus amigos son principalmente asociados de negocios. Una vez que esté en la facilidad, Carolina puede explicar que prefiere que tenga privacidad durante su tratamiento, punto. Tenía razón. Después de enfocarme en el trabajo durante tantos años, mis relaciones personales eran limitadas. Si desaparecía gradualmente de la vista pública, pocas personas harían preguntas. ¿Y si alguien sospecha algo? Preguntó Eduardo. ¿Sospechar qué? Respondió el extraño. ¿Que una esposa amorosa está cuidando de su esposo enfermo? ¿Que está tomando decisiones difíciles para protegerlo? Carolina parece la esposa perfecta haciendo lo mejor que puede en una situación terrible. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? Preguntó Eduardo. La empresa de construcción vale aproximadamente $2,5 millones, dijo Carolina. Más las cuentas bancarias personales, inversiones, y la casa. En total, cerca de $3,200,000. $3,200,000. El trabajo de toda mi vida, reducido a una cifra en su plan criminal. ¿Y una vez que tengamos el dinero? Preguntó Eduardo. Desaparecemos, respondió Carolina simplemente. Ya tengo pasaportes falsos para ambos. Una casa en Costa Rica bajo nombres completamente nuevos. Para el mundo, Carolina López simplemente se mudará a Florida para estar más cerca de la facilidad de cuidado de su esposo. ¿Y después? Insistió Eduardo. Carolina se rió, un sonido que me heló hasta los huesos. Después no existe, dijo. Carolina López y Eduardo Martínez desaparecen para siempre. Y Ernesto López pasa el resto de su vida en una facilidad de demencia, completamente olvidado. Se despidieron del extraño unos minutos después. Escuché pasos alejándose, una puerta cerrándose. Pero Carolina y Eduardo permanecieron en la oficina. ¿Estás realmente lista para esto? Escuchó preguntar a Eduardo. Eduardo, la voz de Carolina era firme. He estado planeando esto durante 2 años. Desde mucho antes de conocerte. Ernesto nunca fue más que un medio para un fin.
2 años. No 6 meses. No desde que conoció a Eduardo. 2 años de planificación meticulosa para destruir mi vida. ¿No sientes nada por él?, preguntó Eduardo. ¿Sentir qué?, respondió Carolina. ¿Culpa? ¿Amor? Eduardo, nunca amé a Ernesto. Lo que sentí fue gratitud porque me daba una vida cómoda mientras planificaba mi escape. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. 15 años de matrimonio que pensé que estaban llenos de amor, reducidos a gratitud por comodidad financiera. Mañana por la mañana le daremos los medicamentos por última vez, continuó Carolina. Cuando esté suficientemente confundido, llamaremos al doctor Ramírez para una evaluación de emergencia. Para mañana por la noche, los documentos de tutela estarán presentados. ¿Y si se resiste?, preguntó Eduardo. ¿Cómo puede resistirse?, respondió Carolina. Para mañana por la noche, legalmente será como un niño de 5 años. No tendrá voz en nada. Escuché más sonidos íntimos, celebrando mi futura destrucción como si fuera una victoria romántica. Me alejé del área, mi mente girando con horror y rabia. No solo me iban a robar mi dinero, mi libertad, mi cordura y mi vida. Todo mientras fingían que lo hacían por mi propio bien. Pero habían cometido un error crucial. Sabían que Ernesto López era predecible, confiado, fácil de manipular. No sabían nada sobre el hombre que había aprendido a luchar en las calles antes de construir un imperio. Y ese hombre estaba a punto de contraatacar. Esa noche no dormí ni un minuto. Llegué a casa a las 3 de la madrugada con la mente corriendo a toda velocidad. Carolina dormía pacíficamente, ajena al hecho de que su plan había sido completamente expuesto. Mientras la miraba, me di cuenta de que tenía menos de 24 horas antes de que intentaran ejecutar su golpe final. Me senté en mi estudio, la cabeza entre mis manos, tratando de procesar todo lo que había escuchado. No era solo una aventura extramarital. No era solo robo. Era un plan meticuloso para destruir cada aspecto de mi vida, diseñado por la mujer en la que más había confiado. Pero Carolina había subestimado algo fundamental sobre mí. Había construido mi empresa desde cero, luchando contra competidores despiadados y clientes que trataban de estafarme. Para sobrevivir en el mundo de la construcción, había aprendido a pensar 3 pasos adelante de cualquier enemigo. Y ahora Carolina era mi enemigo. A las 6 de la mañana, cuando Carolina se despertó, yo ya tenía mi plan. «Buenos días, amor», me dijo, besándome la mejilla como había hecho todas las mañanas durante 15 años. «¿Cómo dormiste?» «Muy mal», respondí, y no era mentira. He tenido dolores de cabeza terribles últimamente, y me siento un poco confundido. Vi cómo sus ojos se iluminaron ligeramente. Los síntomas que estaba describiendo eran exactamente lo que esperaba escuchar después de 2 semanas de drogas. «Oh, cariño», dijo con falsa preocupación, «tal vez deberías ver a un doctor». «Sí», respondí lentamente, como si me costara concentrarme. «Creo que tienes razón. Pero primero, necesito firmar esos documentos fiscales. Mi cabeza está tan confusa que casi se me olvida». Carolina prácticamente vibró de emoción. «Por supuesto», dijo rápidamente. «¿Quieres que te ayude? Puedo explicarte cada documento». «Eso sería perfecto», respondí, fingiendo gratitud. «No sé qué haría sin ti». Durante el desayuno, actué como si estuviera ligeramente desorientado. Pregunté sobre los mismos documentos 2 veces, fingí olvidar dónde había puesto mi café, y actué como si tuviera dificultad siguiendo conversaciones complejas. Carolina me observaba como un halcón, claramente satisfecha con mi deterioro aparente. «Ernesto», me dijo gentilmente, «tal vez después de firmar los documentos, deberías quedarte en casa hoy. Pareces muy cansado». «Tienes razón», respondí. «Me siento muy confundido últimamente». Pero mientras Carolina veía mi actuación, yo estaba observando la suya. Cada gesto de preocupación falsa, cada mirada calculadora cuando pensaba que no estaba mirando. Era una actuación magistral, perfeccionada durante 2 años de planificación. Después del desayuno, Carolina me trajo los documentos fiscales falsos. «Aquí están, cariño», me dijo, sentándose a mi lado. «Solo necesitas firmar donde están marcadas las décimas». Fingí leer los documentos lentamente, ocasionalmente frotándome la frente como si me doliera. «Esto es muy complicado», murmuré. «¿Puedes explicarme qué significa todo esto?» Carolina sonrió pacientemente. «Son solo transferencias rutinarias para ahorrar impuestos», mintió suavemente. «El contador dice que nos ahorrarán mucho dinero».
Confía en mí. Tomé la pluma, la sostuve sobre el primer documento, luego la bajé. ¿Está segura de que esto está bien? Pregunté, mirándola con ojos aparentemente confundidos. Completamente segura, respondió. He revisado todo cuidadosamente. Firmé el primer documento. Luego el segundo. Mientras firmaba, Carolina me observaba intensamente, probablemente calculando cuánto dinero acababa de ganar. Lo que no sabía era que había reemplazado secretamente los documentos reales con copias falsas que había preparado esa madrugada. Las cuentas bancarias en los documentos que firmé no existían. Las firmas que proporcioné no tenían valor legal alguno. Perfecto, dijo Carolina cuando terminé de firmar. El contador estará muy complacido. ¿Cuándo sabré si funcionó? Pregunté inocentemente. Oh, estas cosas toman tiempo, respondió vagamente. Tal vez unas semanas. Pero yo sabía que su plan no era esperar semanas. Según lo que había escuchado la noche anterior, esperaban tener control total de mis activos en 48 horas. Carolina, dije, fingiendo confusión, ¿puedes recordarme el nombre de nuestro doctor familiar? He estado teniendo estos dolores de cabeza, pero no puedo recordar a quién llamar. Doctor Ramírez, respondió inmediatamente, luego se detuvo. Pero creo que está de vacaciones. Déjame investigar y encontrar otro doctor para ti. Por supuesto. El doctor Ramírez estaba convenientemente fuera del país, lo que permitiría que su cómplice falsificara documentos médicos sin interferencia. Está bien, respondí. Confío en que encontrarás al doctor correcto. Carolina me besó en la frente. No te preocupes por nada, me dijo. Yo me haré cargo de todo. Después de que Carolina se fue al trabajo, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Primero, llamé a mi verdadero contador, un hombre que había trabajado conmigo durante 10 años. Miguel, le dije, necesito que me hagas un favor muy importante y muy confidencial. Por supuesto, Ernesto. ¿Qué necesitas? Necesito que transfieras todos mis activos líquidos a cuentas de seguridad que solo yo controle. Hoy. ¿Estás seguro? Eso es mucho dinero para mover tan rápidamente. Completamente seguro, respondí. Y Miguel, si alguien más trata de acceder a mis cuentas en los próximos días, alguien que pretende tener autorización legal, quiero que me llames inmediatamente. Entendido, dijo Miguel. ¿Está todo bien? Estará bien, respondí. Pero necesito que esto se mantenga completamente confidencial hasta que yo te diga lo contrario. Mi segunda llamada fue a Ricardo, mi abogado personal. Ricardo, necesito que me ayudes con algo urgente, le dije. Creo que alguien va a intentar declararte mentalmente incompetente usando documentos médicos falsos. ¿Qué? ¿Quién haría eso? Mi esposa, respondí. Hubo una larga pausa. Ernesto, ¿estás seguro de esto? Completamente seguro. Y tengo pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Conversaciones grabadas. Mentí. No había tenido manera de grabar las conversaciones como conserje, pero necesitaba que Ricardo tomara esto seriamente. Tengo evidencia de que Carolina está conspirando con un médico corrupto para falsificar documentos que me declaren demente. Dios mío, murmuró Ricardo. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que tengas listos documentos que confirmen mi competencia mental, firmados por doctores legítimos. Y necesito que estés preparado para comparecer en corte con muy poco aviso. Por supuesto. ¿Algo más? Sí, dije. Necesito que investigues los antecedentes de Eduardo Martínez. Edad aproximada 28 años. Trabaja como asistente en el bufete de Carolina. ¿Qué estoy buscando? Cualquier cosa que demuestre que no es quien dice ser. Mi tercera llamada fue la más difícil. Llamé a Roberto, mi amigo que me había conseguido el trabajo de conserje. Roberto, le dije, necesito que regreses al edificio Meridian esta noche. Y necesito que traigas equipo de grabación. ¿Equipo de grabación? Ernesto, ¿en qué te has metido? En algo que podría destruir mi vida, respondí honestamente. Pero esta noche, con tu ayuda, voy a asegurarme de que eso no suceda. Esa tarde, actué como si mi confusión mental fuera empeorando. Cuando Carolina llamó para verificar cómo me sentía, fingí estar más desorientado que en la mañana. No me siento nada bien, le dije al teléfono. Mi cabeza me duele muchísimo, y sigo olvidando cosas. Oh, cariño, dijo Carolina, y pude escuchar la satisfacción apenas contenida en su voz. Tal vez deberías acostarte temprano. Llegaré a casa alrededor de las 10.
Eduardo y yo tenemos que terminar ese proyecto importante. Está bien, respondí débilmente. Espero que te vaya bien. Todo va a estar perfecto, respondió Carolina. Y tenía razón. Todo iba a estar perfecto. Solo que no de la manera que ella esperaba. Esa noche, Roberto y yo nos reunimos en el sótano del edificio Meridian. Había traído equipo de grabación profesional, pequeños micrófonos que podíamos esconder cerca de la oficina de Carolina. ¿Estás seguro de que esto es legal?, me preguntó Roberto mientras preparaba el equipo. Estoy grabando conversaciones sobre crímenes que se están planeando contra mí, respondí. En Texas, eso es completamente legal. Durante la siguiente hora, escuchamos a Carolina y Eduardo finalizar los detalles de su plan. Esta vez, con grabaciones de audio cristalinas que capturaron cada palabra, cada admisión de conspiración criminal. Hablaron sobre los documentos médicos falsos que presentarían al día siguiente. Discutieron cómo dividirían mis activos una vez que tuvieran control legal. E incluso bromearon sobre cuánto tiempo me mantendrían drogado en el asilo antes de que simplemente muriera de causas naturales relacionadas con la demencia. Cuando terminaron su reunión alrededor de la medianoche, tenía más de 2 horas de evidencia de audio que documentaba completamente su conspiración criminal. Pero la noche no había terminado. Mientras Carolina y Eduardo se despedían en el estacionamiento del edificio, seguí sus movimientos desde las ventanas del 10º piso. Los vi entrar al auto de Carolina juntos. Los vi dirigirse a un hotel a 5 cuadras del edificio. Y los vi registrarse como señor y señora Smith en la habitación 212. Al día siguiente, Carolina regresaría a casa para ejecutar la fase final de su plan. Pensaría que todo estaba progresando perfectamente, que yo estaba cada vez más confundido y vulnerable. No tenía idea de que había caminado directamente hacia mi trampa. El sábado por la mañana, Carolina regresó a casa a las 7, actuando como si hubiera pasado la noche trabajando en la oficina. Se veía radiante, probablemente porque creía que en pocas horas tendría control total sobre mi vida y mi dinero. «Buenos días, amor», me dijo, besándome en la mejilla. «¿Cómo te sientes hoy?» «Peor», respondí, frotándome la frente. «Mi cabeza está muy confusa. No puedo recordar si desayuné o no». Carolina prácticamente brilló de satisfacción. «Cariño», me dijo con falsa preocupación, «creo que realmente necesitas ver a un doctor hoy. Encontré uno que puede verte esta tarde». Por supuesto que había encontrado uno. Su cómplice, el hombre que falsificaría los documentos médicos que me declararían mentalmente incompetente. ¿Estás segura?, pregunté débilmente. No me siento con ánimo de salir de casa. «Confía en mí», respondió Carolina. «El doctor Herrera es un especialista. Puede ayudarte con estos problemas de memoria». Doctor Herrera. No el doctor Ramírez que estaba supuestamente fuera del país. Habían cambiado los nombres, pero el plan seguía siendo el mismo. «Está bien», dije finalmente. «Si tú crees que es lo mejor». Carolina me abrazó, pero su abrazo se sintió como el de una araña envolviendo a su presa. «Todo va a estar bien», me susurró. «Yo me haré cargo de todo». Durante las siguientes horas, actué como si mi confusión mental fuera empeorando dramáticamente. Fingí olvidar dónde había puesto mi café 3 veces. Pregunté sobre el mismo programa de televisión repetidamente. Actué como si tuviera dificultad recordando nombres de personas que conocía desde hace años. Carolina me observaba todo el tiempo, tomando notas mentales de cada síntoma que exhibía. Estos síntomas se convertirían en evidencia para el expediente médico falso que estaba creando. A la 1 de la tarde, Carolina anunció que era hora de ir al doctor. «¿Vendrás conmigo?», le pregunté, fingiendo ansiedad. «Por supuesto», respondió inmediatamente. «No te dejaría ir solo en tu estado». En el auto, mientras Carolina manejaba hacia el consultorio del doctor Herrera, fingí estar más confundido que nunca. «¿A dónde vamos?», pregunté, aunque sabía perfectamente a dónde íbamos. «Al doctor, cariño», respondió Carolina pacientemente. «¿No recuerdas? Te dije hace 1 hora». «Ah, sí», murmuré. «Perdón. Mi cabeza está muy confusa». Carolina sonrió, creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. Llegamos a un edificio médico en el centro de la ciudad. Subimos al 5º piso, donde una pequeña placa en la puerta decía Doctor Herrera, Neurología y Psiquiatría. Cuando entramos a la oficina, inmediatamente supe que algo estaba mal. No había otros pacientes. La recepcionista parecía nerviosa. Y el consultorio se veía como si hubiera sido armado apresuradamente. «Señor López», dijo la recepcionista, «el doctor los está esperando».
Entramos al consultorio, donde un hombre de unos 40 años nos esperaba detrás de un escritorio. Se presentó como el doctor Herrera, pero cuando me dio la mano, pude ver que estaba nervioso. Señor López, me dijo, su esposa me ha contado sobre sus síntomas recientes. ¿Puede describir lo que ha estado experimentando? Durante los siguientes 20 minutos, describí cada síntoma que Carolina esperaba escuchar. Confusión, pérdida de memoria, desorientación, dolores de cabeza. El doctor Herrera tomaba notas cuidadosamente, ocasionalmente intercambiando miradas significativas con Carolina. ¿Puede decirme qué día es hoy?, me preguntó el doctor. Fingí confusión. ¿Martes? Respondí incorrectamente. ¿Puede recordar lo que desayunó esta mañana? No, respondí después de una pausa larga. No puedo recordar. El doctor asintió gravemente, escribiendo más notas. Puede contar hacia atrás desde 100, de 7 en 7. Fingí intentarlo y fallar, actuando como si los números me confundieran. Después de la evaluación, el doctor pidió hablar con Carolina en privado. Yo me quedé en el consultorio, fingiendo estar cansado y confundido, pero en realidad escuchando cada palabra a través de la puerta delgada. Los síntomas son consistentes con demencia de progresión rápida, escuché decir al doctor. En mi opinión profesional, el señor López necesita tutela inmediata para proteger sus intereses financieros y personales. ¿Qué tan inmediata?, preguntó Carolina. Puedo tener los documentos preparados para el lunes por la mañana, respondió el doctor. Con mi evaluación médica y su testimonio como esposa, la tutela debería ser aprobada dentro de 48 horas. ¿Y él no podrá objetar?, preguntó Carolina. Una vez que los documentos sean presentados, cualquier objeción de su parte será vista como evidencia adicional de su incapacidad mental, explicó el doctor. Era el plan perfecto. Tan perfecto que había funcionado exactamente como yo esperaba. Cuando salimos del consultorio, Carolina estaba radiante. ¿Qué dijo el doctor?, le pregunté inocentemente. Dice que necesitas descansar, respondió Carolina. Y que tal vez necesites ayuda para manejar algunas cosas por un tiempo. ¿Qué tipo de ayuda? Cosas financieras, decisiones importantes, dijo vagamente. Pero no te preocupes. Yo me haré cargo de todo. Esa noche, Carolina cocinó mi cena favorita. Probablemente porque creía que sería una de mis últimas comidas en casa antes de ser enviado a una facilidad para dementes. Mientras comía, fingí tomar los bocados que ella me ofrecía, pero secretamente evité cualquier cosa que pudiera estar medicada. En cambio, tiré la comida en servilletas cuando ella no estaba mirando. Mañana será un día importante, me dijo Carolina mientras limpiaba los platos. ¿Por qué?, pregunté. Solo algunas cosas que necesitamos manejar, respondió. Pero no te preocupes. Todo estará bien. Esa noche, después de que Carolina se durmió, hice mis llamadas finales. Ricardo, susurré al teléfono, mañana es el día. ¿Tienes todo listo? Todo está preparado, respondió mi abogado. Los documentos de competencia mental, los doctores reales que testificarán por ti, y la evidencia que recopilaste. Y las grabaciones de audio. Son perfectas. Tienes evidencia clara de conspiración criminal, fraude médico, e intento de robo mayor. Mi segunda llamada fue a Miguel, mi contador. ¿Los activos están seguros?, pregunté. Completamente, respondió. Transferí $3.180.000 a cuentas que solo tú controlas. Si alguien trata de acceder a las cuentas originales, no encontrará nada. Perfecto. El lunes por la mañana, Carolina me despertó temprano. Tenemos que salir en 1 hora, me anunció. Hay algunos documentos legales que necesitas firmar. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, fingiendo confusión. Solo cosas para protegerte, respondió Carolina. Confía en mí. 1 hora después, llegamos a un juzgado en el centro de la ciudad. Carolina me guió hacia una sala donde esperaban su abogado, el falso doctor Herrera, y Eduardo. Eduardo, mi reemplazo, sentado ahí como si tuviera derecho a estar presente en la destrucción de mi vida. Señor López, dijo el abogado de Carolina, estos documentos establecerán tutela legal para proteger sus intereses mientras recibe tratamiento médico. Me entregó un conjunto de documentos legales. Fingí leerlos lentamente, ocasionalmente frotándome la frente como si me doliera. Esto es muy complicado, murmuré. ¿Puedes explicarme qué significa? Solo significa que Carolina te ayudará a manejar cosas importantes, explicó el abogado. Será más fácil para ti. Levanté la pluma, la sostuve sobre el documento,
Luego miré alrededor de la sala. ¿Están todos aquí para ayudarme?, pregunté inocentemente. Por supuesto, respondió Carolina, tomando mi mano libre. Todos estamos aquí porque te amamos. Sonreí débilmente. Gracias, dije. Es bueno saber que tengo tanta gente que se preocupa por mí. Luego dejé caer la pluma y me levanté lentamente. Especialmente Carolina, continué, mi voz cambiando gradualmente de confusa a clara. ¿Qué ha estado planificando esto durante 2 años? Carolina parpadeó, confusión genuina reemplazando su falsa preocupación. ¿Qué dijiste? Dije, mi voz ahora completamente clara y firme, que has estado planificando robar mi dinero, drogarme hasta la demencia, y encerrarme en un asilo durante 2 años. La sala se quedó en silencio mortal. Ernesto, Carolina se levantó lentamente. ¿No te sientes bien? ¿Estás confundido? No, respondí calmadamente. Estoy perfectamente claro. Y tengo grabaciones de audio de ti y Eduardo planeando todo esto. En ese momento, Ricardo entró a la sala con 2 oficiales de policía y un doctor psiquiatra legítimo. Señora López, dijo uno de los oficiales, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude mayor, falsificación de documentos médicos e intento de robo. Carolina se quedó paralizada, su rostro perdiendo todo color. Esto es imposible, murmuró. Él está enfermo. Está confundido. No, señora, respondió el doctor psiquiatra. Acabamos de completar una evaluación médica exhaustiva del señor López. Su mente está completamente sana. ¿Cuándo?, preguntó Carolina, su voz apenas un susurro. Ayer por la tarde, respondí. Con doctores reales, en un hospital real, mientras tú creías que estaba en casa durmiendo. Eduardo trató de levantarse para salir, pero el segundo oficial lo detuvo. Usted también está bajo arresto, señor Martínez. O debería decir, señor García. Eduardo se congeló. Resulta, continuó el oficial, que Eduardo Martínez no existe. Su verdadero nombre es Carlos García, y tiene antecedentes penales por fraude de identidad y estafa. Carolina miró a Eduardo con horror, realizando que incluso su cómplice la había mentido sobre su identidad. Todo este tiempo, susurró, pensé que controlaba la situación. No, le dije calmadamente. Desde el momento que decidiste traicionarme, perdiste todo control. Mientras los oficiales leían sus derechos, Carolina me miró por última vez. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo supiste? Porque me subestimaste, respondí. Pensaste que me conocías, pero solo conocías al hombre que eligió amarte. Nunca conociste al hombre que había antes de ti. ¿Y ahora qué?, preguntó, las lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. Ahora, dije, recogiendo mis documentos reales de la mesa, vas a aprender que las consecuencias de traicionar a alguien pueden ser mucho peores que simplemente perder su amor. Mientras se la llevaban, escuché a Carolina gritar una última vez. Ernesto, por favor, podemos arreglar esto. Pero ya era demasiado tarde para arreglar cualquier cosa. 3 meses después, Carolina fue condenada a 12 años de prisión por conspiración criminal y fraude mayor. Eduardo, cuyo verdadero nombre era Carlos García, recibió 15 años por sus antecedentes penales adicionales. Yo vendí la casa que habíamos compartido y me mudé a una propiedad más pequeña en las afueras de la ciudad. Mi empresa siguió prosperando, ahora bajo mi control exclusivo. Algunas noches, me siento en mi nueva terraza con una copa de vino, mirando las estrellas. No siento tristeza por el final de mi matrimonio. Tampoco siento satisfacción vengativa. Lo que siento es paz. La paz de saber que la persona en la que más confiaba en el mundo trató de destruirme, pero no lo logró. La paz de saber que soy más fuerte de lo que pensaba. Y sobre todo, la paz de saber que nunca más tendré que fingir ser alguien que no soy. Carolina pensó que me conocía. Pensó que era predecible, confiado, fácil de manipular. Tenía razón sobre 2 de esas cosas. Pero se equivocó sobre la más importante. No era fácil de destruir. Y esa diferencia lo cambió todo.